la Ley 1178 no siempre es la que acabamos de hablar. Hay mucho que aprender de esta normativa. Sin embargo, el objetivo de nuestro curso digital no es esta ley. Sin embargo, es parte del sistema de contabilidad integrada, es decir, parte de la contabilidad gubernamental. ¿Qué conlleva los subsistemas de la Ley 1178? Vamos a hacer un resumen de qué cosas conlleva la Ley 1178, es decir, los subsistemas. Una de ellas es, podemos clasificar en dos, si vale el término, en tres etapas. Uno es la etapa de programar y organizar actividades que llegarían a ser los subsistemas de programación de operaciones, que es un punto donde se llega a programar las operaciones en una entidad pública. Tal es el caso cuando el conjunto de las autoridades y no simplemente de la entidad pública como tal, sino también engloba a todo el universo de las personas quienes son las autoridades dirigenciales en este caso, todos ellos hacen una programación de operaciones. Desde ahí parte básicamente la forma como tiene que o va a trabajar, en qué situación va a trabajar, en este caso la entidad pública. Entonces, el subsistema de programación de operaciones es uno que está dentro de lo que es la ley 1178, que se ocupa en ver las programaciones que se van a realizar para la entidad durante una gestión fiscal, ¿no? Entonces podemos hablar mucho de ello, por ejemplo, los PIs, los PTDIs, los PDGs, tantas situaciones de formulaciones que se realizan en la programación de operaciones. Posteriormente tenemos el subsistema de organización administrativa. Como esta palabra de organización administrativa conlleva pues a poder conocer cómo va a estar estructurada la entidad pública, o sea, cómo está estructurado, cómo se va estructurando con la retroalimentación respectiva en función a la naturaleza y magnitud de cada entidad. Por supuesto, la entidad pública, en este caso hablando de los gobiernos municipales, no conllevan de una misma característica, me refiero en el aspecto de la magnitud de la entidad. Por eso es que también se categoriza, se establece categorías como el caso de categorías con municipios de categoría A, B, C, ¿verdad? Entonces, son producto de lo que es en este caso la magnitud con que está establecido las entidades públicas. En el subsistema de organización administrativa, pues se conlleva a tomar en cuenta este aspecto que tiene sus diferentes procedimientos a seguir, ¿no? Entonces, esto es el segundo que llegaría a ser para programar y organizar actividades, el segundo subsistema. El tercer subsistema nos interesa bastante y esto conlleva a la contabilidad gubernamental. Por eso se escribe con rojito, digo con negrito en la parte de nuestras diapositivas. Entonces conlleva el subsistema del presupuesto. Aquí ya es mucho más claro todo lo que se ha hecho en la parte de planificación, si vale el término, la parte de los consensos que se ha llegado a realizar a través de distintas organizaciones sociales o también dirigenciales o como también de la parte de las autoridades, conlleva pues, o de la misma sociedad beneficiaria, conlleva a realizar una de las actividades que llegaría a ser programar el presupuesto y asignando, en este caso, nombre, apellido y aplicando, por ejemplo, un importe de recursos que se van a utilizar para su ejecución, en este caso, ¿no? En adelante. Pero en el tema presupuesto es importante considerar, ¿no? El tema presupuesto es suponer, ¿no? Presuponer, ese es sinónimo de presupuesto. No nos equivoquemos, como que muchos dicen, el presupuesto es también tener el objetivo, eso es muy distinto, ¿verdad? El presupuesto es algo que nosotros consideramos que vamos a captar, que vamos a, por decir primero, presupuesto de recursos, podemos considerar, por ejemplo, cuánto estimo captar o recaudar por un concepto de ingreso, por decir, por venta de servicios, un ejemplo, ¿no? Como entidad pública. Entonces, de acuerdo al historial, podré estimar eso, ¿no? Entonces, el presupuesto es estimativo, ¿no? Y
Y una vez que capte esos recursos, con esos recursos, ¿qué voy a programar? Es decir, ¿qué cosas voy a ejecutar? ¿No? Estamos hablando ya con el presupuesto de gastos. Ese mismo procedimiento tiene sus facetas de realización y el subsistema de presupuesto nos los establece a detalle, ¿no? De manera general, resumida, estamos explicando esto. Esta sería la primera etapa, si vale el término, clasificando para programar y organizar actividades que llegaría a ser los tres subsistemas. Posterior a ello tenemos, ¿no?, los siguientes subsistemas, que sería la segunda etapa, vamos a considerar en nuestra clasificación, ya la etapa de ejecutar las actividades programadas, porque la anterior era solamente organizar y programar actividades. En este caso ya de ejecutar cuáles son los subsistemas que tiene la Ley 78 para ejecutar el sistema de administración de personal. El sistema de administración de personal es vital, como todo, una organización, una entidad pública o privada, inclusive, ¿no? Entonces, ahí vamos ya en el aspecto de la administración de personal, básicamente competente, idóneo para el cargo, con diferentes requisitos, manuales, evaluaciones, código de ética, tantos aspectos que se deben tomar en cuenta en relación a la administración de personal. Por supuesto, este subsistema incide directa o indirectamente con relación a la contabilidad integrada, con relación a la contabilidad gubernamental. Todos los subsistemas que estamos hablando en este momento van a conllevar, van a incidir, van a poder contribuir a la realización de un registro contable. Por supuesto que sí, la administración de personal es más a través de directa. ¿Por qué? Podemos considerar directa. ¿Por qué? Porque justamente los sueldos, por ejemplo, conllevan a realizar los pagos respectivos, ¿no le parece? Entonces, eso significa poder contabilizar. Por el otro aspecto que podemos ver también es el siguiente subsistema, es el subsistema de bienes y servicios, de administración de bienes y servicios. Esto es amplio y veo que esto es, eh, si vale el término, el núcleo de donde nacen las transacciones, de donde nacen los hechos económicos para ser contabilizados, porque todo lo que se procesa en lo que es, si vale el término un poco más, imaginándonos, en tema del sistema de administración de bienes y servicios, conlleva, por ejemplo, la ejecución de las contrataciones. Estamos hablando de contrataciones menores, AMPE, licitación pública, por emergencia, ¿no? Y además podemos decir directa, contratación em, directa, como estamos comentando. Y ese tipo de contrataciones se conllevan, y no solamente el tema de contrataciones, también el manejo y uso y destino de los bienes y servicios, ¿no? Digo, de los bienes del Estado, perdón. Entonces, estos aspectos conlleva después todo este procedimiento, lo que se procesa en este subsistema en este caso de administración de bienes y servicios, todo lo que conlleva la ejecución, ¿no?, amerita ser contabilizado, ¿no? Entonces, estamos hablando en la etapa de ejecución de actividades. Entonces, eso es o sea, clasificando entre lo que son los bienes y los servicios, ¿no? Por eso es que podemos ver en nuestro gráfico, puede haber un bien que estamos haciendo una venta, ¿no? Una venta de un equipo, por ejemplo, o también puede ser un servicio que nos los hace un mantenimiento, un albañil o un mantenimiento de una maquinaria pesada, todo aquello. Entonces, todo este aspecto se lleva describe los procedimientos y es otro ámbito de estudio con relación al sistema de administración de bienes y servicios, que nos sirve para ejecutar. Lo restante, o sea, lo siguiente es el sistema de tesorería y crédito público, que están unidos en este momento, ¿no? Otros lo separan, si vale el término, ¿no? Aparte, tocan el tema de tesorería y el tema de crédito público aparte, pero aquí lo estamos uniendo, ¿sí? Entonces, aquí nos podemos explicar con relación a este subsistema que conlleva, pues, manejar los ingresos, los financiamientos, el crédito que se tiene en caso de tener préstamos como entidad, el control respectivo de esto, ¿no? Inclusive los planes los flujos de efectivo, en este caso las cuotas de caja que es últimamente que se ha implementado a través del sistema SGEP, todos estos detalles ya conllevan a un crédito, en este caso público, y como también a tesorería que conlleva la disponibilidad. Hoy más que nunca considero con este aspecto de la pandemia, no conlleva ser mucho más importante de lo que tal vez antes de la pandemia ha podido ver. Otra cosa es, decíamos,
presupuesto, otra cosa es efectivo. Y en efectivo podemos considerar el subsistema de tesorería y crédito público, que conlleva que ahí tenemos disponibilidad, o sea, como se dice, lo tenemos la liquidez respectiva, ¿no? En caso de tener, podemos tener cantidad de presupuesto, pero el tema es que no tengamos liquidez. Muchas entidades públicas han sido afectadas últimamente, no solo públicas, privadas también, con relación a lo que son los últimos acontecimientos con relación a la salud, que es de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí es una situación bien confusa que algunos han interpretado de la manera que estamos aclarando un poquito en esta parte de este curso digital. El siguiente, que es el núcleo, que es parte y el objetivo y la finalidad, perdón, de este curso, que es el curso digital de la contabilidad gubernamental, contabilidad integrada. Aquí, en este subsistema, conlleva todo y vamos a poder nosotros enfocarnos en este punto, en esta parte, lo que es justamente contabilidad integrada. Y ahí justamente estaremos llevando con relación a, ¿no?, transacciones, hechos contables, casos en el cual vamos a desarrollar desde la parte conceptual, como decíamos en la introducción, entraremos a la parte de lo que es la normativa y su aplicabilidad de ello, como también el análisis de consistencia, la evaluación y posteriormente ya la interpretación de los mismos y comparación de los estados financieros. Esperamos que sea de su agrado este curso y vamos a continuar con esta parte ya que estaríamos viendo la segunda etapa, que es los subsistemas para ejecutar las actividades y programadas, ¿no? Para ejecutar las actividades programadas, ¿no? Por último, tenemos la última etapa que llegaría a ser de la Ley 178 entre los subsistemas, el control gubernamental. El control gubernamental, ¿no?, es controlar la gestión del sector público, es decir, se ha de hacer un control, ¿no? Y esto está regulado por las normativas. Ya tenemos diferentes entidades de fiscalización y control quienes tienen y pueden acceder a la documentación y a todos los hechos que se registraron y que se realizaron, no simplemente como registro, sino también como procedimiento de cumplimiento de las normativas que establecen, en este caso, para su ejecución en el ámbito gubernamental, ¿verdad? Entonces, esto es la tercera etapa que llegaría a ser el control gubernamental. Estamos hablando también del control previo, que es aspecto que se lleva adelante y el posterior. Aquí no vamos a redundar mucho, no vamos a hablar más que simplemente decir que es parte del subsistema, es una de las partes de la ley 1178, es decir, es uno de los subsistemas de la ley 1178. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video con relación ya al objetivo de lo que es la contabilidad gubernamental.